Olá, pessoal, boa tarde. Buenas tardes para aqueles que são dos países de língua espanhola. Hoje, dia 26 de agosto de 2024, estamos iniciando a atividade do eixo temático Insumos Farmacêuticos do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual dou as boas-vindas a todos. O Programa Educacional de 2024 de nossa academia é distribuído em 6 eixos temáticos: tá? Análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades de hoje são do eixo temático insumos farmacêuticos. Essas atividades ocorrem semanalmente todas as segundas-feiras, lunes, né? Durante o ano todo, no período das 18 às 19h30, horário de Brasília. O calendário está disponível para consulta no site da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? E também em nossas redes sociais. Esse programa educacional oferece atividades gratuitas, graças aos mantenedores de nossa academia, que incluem o Sindusfarma, Laboratório EMS, Laboratório Eurofarma, Laboratório Iperafarma, Associação Abafarma, Associação Abifina, a Becton e Dixon do Brasil, a FCE Pharma, a Hipofarma, Laboratório Farmacêutico, Laboratório de Pesquisa ICF, o Sindicato dos Distribuidores, o Sincamesp, o Grupo Estevanato e a Wheaton do Brasil. Essas são as empresas e associações que contribuem com recursos para a manutenção de nosso projeto educacional e outras atividades. Eu sou Lauro Moreto, acadêmico e presidente emérito, e também coordenador do eixo temático Insumos Farmacêuticos. Serei o moderador da atividade de hoje, que tem como tema componentes do sangue e do plasma como insumos farmacêuticos, e contará com a participação da doutora Andrea Corina Zucchi. Ela é farmacêutica e bioquímica, atualmente é responsável pela gestão de acordos com fornecedores, bancos de sangue, de matérias-primas biológicas, plasma humano, pelo desenvolvimento dos fornecedores, promovendo a implantação de sistemas de qualidade e o cumprimento das boas práticas de fabricação para esses tipos de produtos, pela aquisição e recepção de matérias-primas biológicas, bem como pela gestão da qualidade da área sob sua responsabilidade. Além disso, ela atua como docente em diferentes cursos nacionais e internacionais relacionados à temática de plasma e derivados do sangue, né, humano, gestão da qualidade e boas práticas de fabricação. Também apresentou numerosos trabalhos científicos em congressos e jornadas de sua especialidade, né? Então, a temática de hoje será coberta pela doutora Andrea Corina Zucchi, e nós vamos liberá-la para compartilhar a sua apresentação e proferir o conteúdo. Nós vamos disponibilizar à doutora Corina cerca de 50 minutos para a sua apresentação, ao cabo do qual nós vamos fazer um painel de perguntas e respostas, e vamos contar com a participação de Agostinho Garcia Assuero, e eu vou acrescentar também o Ivan Torres Maquina como responsáveis por avaliar as perguntas que vão aparecer no chat
E no painel de perguntas e respostas, eles podem interagir com a doutora Corina. E eu fico assistindo aqui a esse debate. A doutora Corina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agostinho e Ivan, amigos, muito obrigado por compartilhar conosco essa atividade. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir ahora con ustedes esta pequeña charla y sobre todo creo que lo más enriquecedor va a ser las preguntas y el diálogo que podamos tener posteriormente. Pido disculpas, pero no sé una palabra de portugués, entiendo, pero no puedo hablarlo. Pero creo que así como yo los entiendo, ustedes podrán entenderme a mí. Comparto la pantalla, así damos comienzo a mi presentación. Por favor. Si me pueden confirmar si ya están viendo. Está ótimo, está ótimo. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, el tema que ustedes me han pedido es justamente esto, componentes de sangre y plasma como insumos farmacéuticos. En relación al mismo, yo voy a abordar de esta manera, digamos, la charla. Por un lado, lo que hace las particularidades de la industria farmacéutica de medicamentos biológicos. Dentro de esto, lo específico que caracteriza a los medicamentos derivados del plasma humano, el precisar insumo o materia prima para tomar relevancia de lo que nosotros tenemos como materia prima en el plasma humano. Y sí me parece sumamente importante también avanzar sobre todo lo que implica la criticidad y relevancia en la actualidad de todo lo relacionado a plasma y medicamentos derivados del plasma humano. En este sentido, lo primero a considerar es justamente esto, la diferencia que marca la elaboración de un medicamento convencional de medicamentos biológicos, ¿no? Una cosa es un medicamento de síntesis y por otro lado, en el caso de los medicamentos biológicos, que son aquellos que están dentro de estos medicamentos biológicos, los derivados del plasma humano, tenemos esto de que implican procesos y materias primas biológicas con toda la variabilidad que pueden presentar estas materias primas biológicas y con la criticidad que tiene asociada los proveedores de estas materias primas, ¿no? Con algunas particularidades que por lo que hemos estado conversando hace un momentito, compartimos en general a nivel de lo que sean regulaciones de las políticas nacionales. Lo primero es, dentro de esto de la industria de medicamentos biológicos y particularmente de la producción de derivados de plasma humano, es los tiempos que demandan la producción desde que uno colecta la materia prima y de allí la importancia de la relación que se tiene y el desarrollo de los bancos de sangre que van a ser proveedores hasta la disponibilidad del medicamento final en el paciente. Si uno lo quiere comparar con otra industria, otro tipo de industrias de farmacéuticas que no involucran lo biológico y particularmente la producción de hemoderivados, los tiempos son en estos casos significativamente menores. Yo aquí quiero destacar, por un lado, lo que hace al trabajo que tiene que hacer el banco de sangre y la vigilancia sobre estos procesos en los bancos de sangre que tiene que tener la planta de hemoderivados, pasando por un periodo de cuarentena que en general todas las plantas lo sostenemos como una medida más para garantizar la seguridad biológica de aquella materia prima que vamos a emplear en la elaboración del medicamento o de los medicamentos y también de algunas particularidades que reúne el proceso de manufactura de ese medicamento de hemoderivados, ¿no? Entonces, para
Para explicarlo más claramente, esta etapa se realiza en los bancos de sangre, que es la colecta del plasma. Sea plasma fuente, lo que se llama plasma fuente, que en general es por método de plasmaféresis, que ya lo voy a comentar, o lo que es el plasma recuperado de una donación de sangre entera. No solo importa lo que hace a la colecta de este plasma, sino todas las medidas que están detrás de esta materia prima en lo que hace a una vigilancia epidemiológica de la población de donantes que tiene cada uno de los bancos de sangre proveedores y a todo lo que implica el tamizaje, el análisis necesario a cada donación a los efectos de poder asegurar o garantizar la seguridad biológica, que nunca puede ser del 100% tratándose de un biológico, pero donde tenemos que emplear el máximo de todas las herramientas y elementos disponibles, ¿no? Entonces, dentro de esto, la industria de hemoderivados no se desentiende del proveedor. No solo es suficiente una selección y una calificación como podemos tener en otras ramas de la industria farmacéutica, sino que implica un trabajo de definir y comunicar los estándares que habitualmente son superadores de los estándares que los bancos de sangre tienen por normativa de lo que hace al destino transfusional, a la necesidad de realizar auditorías periódicas a estos bancos de sangre proveedores y al definir indicadores de calidad que podamos monitorear para tener un seguimiento constante del desempeño de estos proveedores, ¿no? Dentro de esto, la industria de hemoderivados también es indispensable que pueda hacer un seguimiento epidemiológico de las prevalencias e incidencias de los marcadores virales, donde lo crítico para nuestra industria son el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B de base. Después hay algunos otros medicamentos que requieren algunos otros, el seguimiento o el monitoreo de otros virus, que bueno, ya los voy a mencionar más adelante. Por otra parte, en la misma industria, o sea, una vez que hemos recibido ese plasma, es imprescindible lo que la normativa determina son los controles serológicos y por biología molecular en el pool de plasma inicial. Pero también, por ejemplo, la mayoría de las industrias, y en este caso nosotros lo hacemos de rutina, es el reanálisis del plasma que recibimos, porque la industria de hemoderivados es la responsable de la calidad del plasma que utiliza y por lo tanto de la seguridad biológica del plasma que utiliza como materia prima, ¿no? Entonces, es por un lado este reanálisis. Por otro lado, el control en el pool de plasma inicial, que es una mezcla de unas 8.000 a 10.000 unidades de plasma si consideramos donaciones de plasma recuperado de una donación de sangre entera. Por otro lado, la misma industria tiene, por exigencia regulatoria, la obligación de aplicar por lo menos 2 métodos de inactivación o de reducción viral a lo largo de su proceso productivo y finalmente los ensayos de calidad, seguridad y potencia de ese producto final. Entonces, es como que en la industria de hemoderivados somos dos actores inseparables uno de otro. Por un lado, los bancos de sangre, que son los proveedores de esta materia prima, que es el plasma, que es el producto, en la mayoría de los casos, producto del procesamiento de la sangre entera, y donde tiene que cumplir una serie de requerimientos técnicos que garanticen, por un lado, la seguridad, la trazabilidad y la eficacia terapéutica de los medicamentos que vamos a elaborar, donde se requiere también de un sistema de hermovigilancia. ¿Qué sería hermovigilancia? Un sistema de alerta de reacciones adversas en, por un lado, los receptores y los otros componentes que se han transfundido
por ejemplo, glóbulos rojos y plaquetas, pero también hemos vigilancia respecto de lo que la industria puede llegar a detectar en los reanálisis y controles que hacemos del plasma que recibimos de estos proveedores, es decir, de estos bancos de sangre. Y finalmente debe haber los controles de la autoridad regulatoria sobre cada uno de estos bancos de sangre. Entonces, estos son una de las partes indispensables, ya vamos a ver por qué indispensables, de lo que hace a la producción de medicamentos hemoderivados. La otra parte es la industria de hemoderivados, que es el centro productor, que en general es el encargado de la recolección, transporte del plasma desde los proveedores a la industria, donde a su vez, tal como se lo señalaba anteriormente, se encarga de la inspección y recepción y reanálisis de todas esas unidades de plasma recibidas, del almacenamiento, en general una cuarentena que prevenga cualquier evento, digamos, posterior a la donación que sea identificado o sea detectado por el banco de sangre, la producción de cada uno de los medicamentos que se van a elaborar a partir de las mismas unidades de sangre entera, de plasma, perdón, la distribución y posteriormente la farmacovigilancia de los medicamentos distribuidos. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Por un lado, la necesidad de estandarizar los procesos en los centros productores o en los bancos de sangre o centros regionales o hemocentros, según las categorías que le demos en nuestros países. Por otro lado, el requerimiento de que todos estos procesos se desarrollen bajo un sistema de calidad, aplicando buenas prácticas de manufactura, y donde se debe controlar el riesgo asociado a la materia biológica, riesgo que es inherente a lo biológico, ¿no? Y donde acá en esto también hay una cuestión crítica a considerar, y es que en general los bancos de sangre, los centros, los hemocentros, han sido formados e inicialmente desarrollados tendientes a satisfacer las necesidades transfusionales. Por lo tanto, a veces lo que más han desarrollado es todo lo que esté asociado al sistema transfusional, es decir, las pruebas de compatibilidad transfusional, todo lo que hace a los diferentes grupos y sistemas sanguíneos, y a veces es difícil que se asuman como centros productores de componentes y en ese sentido interioricen lo que para quienes estamos en la industria farmacéutica es algo muy natural, como son las buenas prácticas de manufactura. Y todo esto donde a su vez tenemos que señalar la particularidad de que en la mayoría de los países, y no solo de nuestra región, sino también de Europa, se prohíbe la comercialización de todo lo relacionado a sangre y componentes, y dentro de estos componentes, lo relacionado al plasma. Entonces, si nosotros nos ubicamos dentro de lo que son los establecimientos de sangre, es decir, estos hemocentros o bancos de sangre, son los que nos proveen esta materia prima, que puede ser del plasma obtenido de colectas de sangre entera o plasma obtenido por aféresis, donde siempre el origen es de donantes voluntarios de sangre o plasma según sea el caso. ¿En qué se diferencian unos y otros? En el caso de lo que nosotros llamamos colecta de plasma recuperado, es el que se recupera de una donación de sangre. Es decir, el donante asiste a estos centros, dona sangre y por un proceso de centrifugación, una vez ya separada la unidad de sangre, se separa el plasma de los glóbulos rojos y en algunos casos también de las plaquetas. En el caso de los glóbulos rojos, sí o sí, y plaquetas sí o sí están destinados a un fin transfusional. En el caso del plasma, un muy bajo porcentaje, en general lo que se recomienda, no más de un 10-15% del plasma extraído, tiene fines transfusionales. Entonces todo el resto es lo que se destina a la industria de hemoderivados
y entonces es el aporte de esta materia prima. Entonces, esto es lo que hace al plasma recuperado de la donación de sangre. Lo que es la colecta de plasma fuente es directamente el donante, o lo que ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha, donde esto es un centro de colecta móvil que tenemos en el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde el donante directamente dona el plasma. ¿Cómo es esto? Bueno, el donante dona sangre conectado a una máquina, esta que ustedes pueden ver acá en la imagen. Esa máquina, que se llama separador celular, separa los elementos formes, es decir, glóbulos rojos y plaquetas, del plasma. Y el plasma se va trasvasando a una bolsa o a una botella, según el sistema que se utilice, y los glóbulos rojos y las plaquetas vuelven al donante, digamos, dentro de un proceso de donación en el cual se repiten entre 3 y 4 veces este ciclo, ¿sí? Entonces, al final del proceso, el donante siempre ha estado conectado a este separador celular, y al final de este proceso nosotros obtenemos una unidad de plasma. El donante ha recuperado sus glóbulos rojos y sus plaquetas, y digamos, esto le permite a su vez donar con mayor frecuencia, y además, cuando nosotros se obtiene el plasma de una donación de sangre, podemos obtener aproximadamente entre 200 y 300 mililitros de plasma. En una donación de plasma directamente por aféresis, podemos obtener aproximadamente entre 600 y 800 mililitros. Entonces, el volumen es mayor. Sí, ¿cuál es la desventaja? Que el donante, mientras la donación de sangre completa tiene una duración de aproximadamente 15 minutos, en el caso de una donación de plasma, el donante debe disponer de unos 45-60 minutos aproximadamente. Ahora, otro de los puntos que yo quería referir y al que he hecho mención anteriormente, es esta particularidad donde en la mayoría de los países se prohíbe todo lo relacionado a los fines comerciales de sangre y componentes, entre ellos el plasma. Por lo tanto, yo no puedo comprar y vender plasma, y tampoco puedo remunerar por la donación de plasma que haga un donante. Eso implica para la industria de hemoderivados una dependencia de los proveedores, donde es importante el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de estos establecimientos de sangre proveedores, porque no puede ser como en otras ramas de industria farmacéutica, donde yo digo, bueno, dejo este proveedor y lo reemplazo por este otro que califica mejor. Acá, cuando un proveedor deja de serlo, cuando un banco de sangre no puede proveer plasma, yo no lo puedo reemplazar por otro. Es un proveedor que pierdo directamente, ¿no? Entonces, me parece que este es un punto clave, que es importante que tengamos en cuenta, y por eso es que yo decía que la industria de hemoderivados tiene dos actores, dos actores importantes, o dos responsables importantes del desarrollo de esta industria. La planta de hemoderivados, sin ninguna duda, que es quien va a fabricarlo, pero sí o sí también el proveedor, el banco de sangre o el hemocentro que va a proveernos ese plasma. Sea que lo provea a partir del plasma que obtiene de donaciones de sangre entera, o sea que lo provea a partir de donaciones de plasmaféresis, empleando este separador celular que yo les comentaba anteriormente. Bueno, habiendo visto estas generalidades respecto de lo que implica la industria de hemoderivados, bueno, es importante tomar conciencia de la importancia y de la trascendencia de los medicamentos que podemos elaborar a partir de esta materia prima en la industria de hemoderivados, ¿no? Donde los más conocidos, los más requeridos, son, por ejemplo, lo que es albúmina sérica humana, la inmunoglobulina endovenosa, y hoy también cada vez creciendo más la inmunoglobulina subcutánea, y los factores de coagulación.
Para comentarles en general, varios de estos medicamentos, como ser la inmunoglobulina y los factores de coagulación, han sido declarados como medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, es importante considerar esto también. A la década de los 80, comienzo de los 90, las plantas de hemoderivados se diseñaban considerando las necesidades de los factores de coagulación, particularmente el factor 8 antihemofílico, porque es como que era el medicamento driver, es decir, el que impulsaba el mercado. Actualmente lo es la inmunoglobulina endovenosa, ¿no? El producto estrella a nivel mundial hoy es la inmunoglobulina endovenosa. ¿En qué se utilizan estos medicamentos? Bueno, los factores de coagulación de manera general en todo lo que sean desórdenes hemorrágicos, sea hemofilias A y B, fundamentalmente por sobre todo la hemofilia A, pero también enfermedad de von Willebrand y diferentes deficiencias de factores de coagulación. Las inmunoglobulinas, que yo decía, son, en cuanto a su formulación endovenosa subcutánea, son hoy quienes están marcando el crecimiento del mercado de estos medicamentos, donde son indispensables para las inmunodeficiencias, fundamentalmente la inmunodeficiencia primaria, y para todas las patologías relacionadas a autoanticuerpos, ¿no? Enfermedades neurológicas, como el Guillain-Barré, por ejemplo, o las polineuropatías desmielinizantes, e incluso en aquellas hematológicas, como la púrpura trombocitopénica idiopática, o enfermedades inflamatorias como Kawasaki. Después tenemos también lo que son las gamma-globulinas hiperinmunes, que son aquellas que aplicamos ante alguna determinada infección, donde las más conocidas son la antitetánica, antihepatitis B, por ejemplo, antivaricela zoster, antirrábica, y la que, digamos, es clave es la gamma globulina anti-D o anti-RH, que es la que previene la incompatibilidad materno-fetal por el RH, entre RH negativo y RH positivo. Por otro lado, bueno, dentro de estas, la lúmina es la más utilizada. Últimamente ha crecido significativamente en estos últimos 2-3 años, ha crecido muchísimo la demanda, y donde la aplicación es tanto para cirugías cardíacas, enfermedades hepáticas o nefrológicas, en síndrome nefrótico, y sí en aquellas emergencias fundamentalmente relacionados a quemaduras severas o todo aquello que nos haga perder la presión osmótica del organismo, ¿no? Ahora, la elaboración de estos medicamentos, yo les señalaba de que tenemos una característica fundamental, que es que proviene de donantes de sangre o plasma que pueden estar afectados por virus. ¿Cuáles son los virus que afectan directamente a la industria de hemoderivados? Los que ustedes están viendo en pantalla, que son fundamentalmente virus de la hepatitis C, virus del HIV, virus de la hepatitis B, y en menor medida el parvovirus B19. Este es obligatorio su análisis en el caso de la elaboración de la gamma globulina anti-RH. De allí es la necesidad de los métodos de inactivación viral. Ahora, ¿qué factores son los que influyen en la probabilidad de transmitir alguna de estas enfermedades virales por sangre, o lo que nos ocupa a nosotros por hemoderivados? Por un lado, las características físico-químicas del virus, donde acá en esto es clave si el virus es envuelto o no envuelto, es decir, si tiene capa lipídica o no la tiene. La carga viral, es decir, cuán infectado está, en nuestro caso sería el donante, el tiempo de la fase virémica,
es decir, si estamos en una infección donde está creciendo o ya el donante, por ejemplo, puede tener anticuerpos, las características epidemiológicas asociadas a los virus o indudablemente las condiciones del huésped, es decir, en este caso sería nuestro donante, cómo está su sistema inmunológico para reaccionar ante este virus. Y finalmente la característica propia del medicamento o derivado sanguíneo, es decir, la presencia de anticuerpos neutralizantes, qué nivel de seguridad biológica tenemos o no. En todo lo que haga al donante, es decir, a estas condiciones del huésped, acá es importante señalar que en todas las normativas establecen el donante es evaluado clínica y por medio de una anamnesis respecto de sus condiciones de salud para proteger al donante y para proteger a los receptores, sea de los componentes que se van a transfundir o de los receptores de los medicamentos hemoderivados que se van a elaborar a partir del plasma de ese donante. Entonces, se verifica que el donante sea sano y se verifican las situaciones de riesgo a los que pudo haber estado sometido este donante y que pudieran llegar a implicar el riesgo de infección. ¿Por qué es esto? Porque indudablemente quien acude a la donación no es una persona que se sienta enferma. Entonces, es importante no solo evaluarlo clínicamente, sino también toda esta anamnesis que nos va a dar garantía de la salud de este donante. Pero lo que yo señalaba, en el caso de la industria de hemoderivados, tenemos la obligación de incorporar dentro del proceso productivo métodos de inactivación o remoción viral. ¿Qué es lo que se busca con esto? Mejorar la seguridad viral de estos productos derivados del plasma. ¿Cómo se hace esto? Incorporando diferentes etapas donde debemos validar y demostrar la eficacia de esas etapas, tanto sea para inactivar o remover los virus. Puntualmente, estos virus que pueden ser transmitidos por los medicamentos hemoderivados. Pero esta validación se requiere para una amplia variedad de virus con diferentes características físico-químicas a los efectos de prevenir cualquier contagio de estos virus conocidos y de aquellos virus que pudieran aparecer a futuro, pero que en general reúnen todos más o menos las mismas características físico-químicas. Por ese motivo es que las validaciones se hacen empleando diferentes virus a los efectos de cubrir el mayor espectro posible, ¿no? Entonces, de los dos pasos que se exigen, por lo menos uno tiene que ser eficaz frente a virus envueltos, porque los virus, a virus no envueltos, porque los virus no envueltos son los más resistentes. Un virus envuelto tiene una capa exterior de lípidos que es más fácil de disgregar. El virus que es no envuelto es más difícil de penetrar o de romper o de inactivar. Por lo tanto, la industria de hemoderivados requiere de dos pasos, de los cuales por lo menos uno tiene que ser efectivo frente a virus no envueltos. ¿Cuáles son estos métodos que utilizamos en la industria de hemoderivados? Bueno, por un lado, métodos de inactivación, como puede ser la pasteurización, el solvente detergente, el pH ácido en algunas etapas de la producción, el calor seco o vapor, la irradiación ultravioleta, como métodos de inactivación. Y como métodos de remoción son los métodos que van a separar los virus dentro del proceso. Y dentro de esto tenemos, por un lado, la nanofiltración, la precipitación o la cromatografía. Yo no voy a ahondar en esto, después cualquier cosa, bueno, lo podemos ver, pero lo importante a considerar en esto sí es que es importante demostrar la capacidad que tienen nuestros métodos de inactivar o remover
la mayoría de los virus envueltos y no envueltos. Por otro lado, no debe modificar la estructura o actividad biológica de la proteína, porque lo que es lo que nosotros separamos de ese plasma que nos proveen, las diferentes proteínas. Yo les decía, inmunoglobulinas, albúminas, alfa-1 antitripsina, factor 8 antihemofílico, etc. Entonces, la eficacia terapéutica de nuestro medicamento va a depender de que la molécula no se altere. Entonces, todo método de inactivación viral es agresivo contra el virus, pero es agresivo también contra la proteína que nosotros necesitamos. Por lo tanto, a su vez, es necesario proteger la proteína y dejar sensible el virus a los métodos que nosotros empleemos. Por otro lado, el método utilizado no debe ser tóxico para el paciente, lo cual generalmente implica que en algún momento yo debo remover aquello que haya utilizado, por ejemplo, en el caso del solvente detergente, debo removerlo antes de la formulación final. Y lo que les decía anteriormente, debe permitir la validación del procedimiento para un amplio espectro de virus. Y finalmente lo que piden las regulaciones es inactivar al menos 4 dosis infectivas del virus. En general, las industrias de hemoderivados trabajamos con no solo los 2 métodos de inactivación o remoción viral, sino que en general el método de producción utilizado es de por sí también genera o inactivación o remoción. Por lo tanto, el producto final nosotros podemos evaluar la cantidad de dosis infectivas que se fueron eliminando a lo largo de todo el proceso. Lo otro que había comentado que íbamos a abordar es esta diferenciación en si se trata de materia prima o insumo. En el caso de materia prima, lo que ustedes están viendo ahí en la foto es una unidad de plasma. Siempre forma parte del producto final. Y en nuestro caso, y es la que contiene el ingrediente farmacéutico activo. Entonces, esa unidad de plasma que ustedes están viendo ahí, que es ese líquido amarillento, contiene todas las proteínas. Todas las proteínas de nuestro organismo están contenidos allí. ¿Qué es lo que hacemos en la industria de hemoderivados? Separarlas, purificarlas y elaborar el medicamento correspondiente, ¿no? Donde dentro de lo que decíamos, las principales, la albúmina sérica humana, los factores de coagulación como el factor 8 antihemofílico, el factor 9 antihemofílico, o un complejo protrombínico que tiene otros factores de coagulación, y las inmunoglobulinas para que formulada, por el caso de la inmunoglobulina, formulada de manera endovenosa o subcutánea, es el producto estrella, es el driver que hoy está determinando el tamaño del mercado. En el caso del insumo, el insumo no necesariamente forma parte del producto final, sí ahí los excipientes sí forman parte del producto final y por eso en algunos casos se consideran materia prima, pero después tenemos una serie de elementos que no afectan directamente a lo que hace al ingrediente farmacéutico activo, que para nosotros es lo fundamental. Y en el caso de la industria de hemoderivados, solo una unidad de plasma nos puede proveer todas estas proteínas. Solo los factores de coagulación, factor 8 antihemofílico y factor 9 antihemofílico, se elaboran por tecnología recombinante. Pero ni la albúmina ni las inmunoglobulinas pueden actualmente ser elaborados de esta manera. Por lo tanto, las obtenemos de las donaciones de plasma o de las donaciones de plasma. Si no tenemos este plasma, esta materia prima, no vamos a tener albúmina e inmunoglobulinas, ¿no? Esto me parece que es clave y con esto quiero reforzar también lo que decía anteriormente respecto de el trabajo conjunto y la responsabilidad conjunta de la planta de hemoderivados y de los bancos de sangre o hemocentros proveedores de esta materia prima. Y finalmente,
voy a tomar unos momentitos para marcar algunas cuestiones claves. Ustedes ven aquí una progresión de cómo ha evolucionado el mercado desde 1996, donde el mercado de los hemoderivados implicaba casi 5 billones de dólares, y en el 2022 este mercado implica 30 billones de dólares, y donde ustedes ven que en el 1996 la endovenosa implicaba solo el 24% del mercado, donde había un predominio de albúmina del 31% y el factor 8 antihemofílico un 18%. Pues ustedes ven acá en azul, en 2022, la gamma globulina endovenosa o subcutánea implica hoy cerca de un 70-65% del mercado. Entonces, este crecimiento que ha habido está determinado por todos los usos clínicos que se están, por un lado, los usos que hoy son propios de la inmunoglobulina endovenosa o subcutánea, todos los usos off-label que hoy se están llevando adelante, que además implican una serie de ensayos clínicos donde se está determinando, se está estudiando para nuevos usos. Entonces, sigue con una progresión y un crecimiento mucho mayor. ¿Cómo se correlaciona esto con la necesidad de plasma o el plasma global a nivel mundial, digamos, destinado al fraccionamiento? Bueno, ustedes ven acá algunas líneas donde la que parece plana, de un color naranja, si se quiere, es el plasma obtenido de donaciones de sangre, ¿sí? Que en general no es suficiente para poder cubrir la demanda de estos medicamentos hemoderivados. Entonces, en línea gris, lo que ustedes están viendo es el crecimiento de la donación de plasma directamente, empleando estos separadores celulares, que sería esto que llamamos plasma fuente, source plasma, o que se obtiene por plasmaféresis, donde el donante va directamente y dona el plasma, ¿no? Y es la principal fuente a nivel mundial para poder elaborar estos medicamentos hemoderivados. Entonces, esto es clave para considerarlo. Ahora, otra cosa que también debemos considerar es la evolución. Así como hemos tenido esta evolución del mercado, un mercado que crece, lo que uno ve es que los fraccionadores, es decir, las industrias de hemoderivados que fraccionan todo este plasma, son cada vez menos. Ustedes ven en el gráfico de la izquierda, en 1993, teníamos cerca de 20, si uno quiere tomar Europa, industrias fraccionadoras de plasma, donde lo que ustedes ven en rojo son aquellas industrias o plantas fraccionadoras sin fines de lucro. Y en negro ven las plantas fraccionadoras con fines de lucro. Eso fue en 1993. Este mercado este aprovechamiento del plasma para elaboración de medicamentos hemoderivados se daba tanto en industrias de hemoderivados con fines de lucro como sin fines de lucro. Lo que ustedes ven ahora en Europa, para el 2022, solo tenemos una única planta sin fines de lucro, que es el LFB en Francia. Todas las otras plantas son grandes multinacionales, todas con fines de lucro, y es quienes han copado al día de hoy lo que es Europa y quienes están buscando el plasma también de nuestras regiones, ¿sí? O sea, hoy Latinoamérica, África y parte de Asia es donde estas industrias de hemoderivados, estas grandes multinacionales, están buscando el plasma digamos, para crecer en la disponibilidad en este mercado. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Lo que se ve en Latinoamérica
es que para el año 2019, esto es antes de la pandemia, se vio una disminución del 68% en el plasma destinado al fraccionamiento. Mientras en el mundo el plasma se incrementa y se incrementó entre 2010 y 2019 en un 109% el plasma destinado al fraccionamiento, en Latinoamérica nos encontramos con una disminución del plasma destinado a fraccionamiento. Entonces, lo que uno debiera ver ante esto es una problemática importante. Y hay una realidad. No todo el plasma de Latinoamérica está siendo aprovechado. En el caso nuestro, en Argentina, nosotros fraccionamos el plasma de Argentina, de Uruguay desde 1985, de Chile desde 1994 y de Paraguay desde 2014. De esta manera, bueno, estos países nos están enviando también su plasma, elaboramos los medicamentos y los medicamentos elaborados con el plasma de estos países vuelve en gran parte a los países de origen. Estos son los convenios que nosotros mantenemos con los mismos. Sí retenemos parte de los medicamentos porque no cobramos el servicio de fraccionamiento, sí, porque, bueno, la realidad latinoamericana es que no siempre disponemos de recursos para poder pagar un fraccionamiento, entonces retenemos parte para solventar los costos de la producción de esos medicamentos, ¿no? Pero así todo, uno ve, y aunque tanto Argentina como los otros países de los cuales nosotros fraccionamos el plasma vienen creciendo año a año en la cantidad de plasma que aportan para fraccionamiento, en la región la cantidad total de plasma destinado al fraccionamiento ha disminuido en este periodo. Y entonces en esto es importante también considerar lo siguiente. Si uno quiere ver la década de los 90, en esta década, entre 1980 y 1990, había 13 plantas fraccionadoras de plasma en Latinoamérica. En esto, por ejemplo, en Brasil estaba, yo recuerdo, el Instituto Santa Catarina, yo no lo conocí, pero sí gente de nuestro laboratorio se formó en parte en ese Instituto de Santa Catarina. Entonces, después estuvo el proyecto esto de MOPE, que creo que sería algo similar a lo que actualmente sería planta de Mobras, que está, digamos, en construcción, que está en Recife, pero, digamos, sí lo importante aquí a señalar es la planta de Quimbiotec en Venezuela, que dejó de funcionar hará unos 5 o 7 años aproximadamente. La planta de Cuba, que si bien actualmente está funcionando, ha debido hacer algunas paradas de planta para acondicionarse y bueno, no siempre con los resultados que por ahí se esperaban. Entonces, sí ha habido una disminución significativa de la elaboración de los medicamentos hemoderivados y del plasma fraccionado. Y sí también las plantas de México, que según lo que tengo entendido, actualmente sí han recuperado una de las plantas. Entonces, ustedes ven que en la década del 80-90 teníamos 13 plantas y en el caso de para el 2010, no, solo queda la planta para el 2010 estaba todavía Purissimus, que era una planta privada en Buenos Aires. Nosotros somos la planta esta en Córdoba, pero bueno, Purissimus funcionó hasta el 2013. En 2013 quebró. Y bueno, en Argentina quedamos solo nosotros. Para el 2010 estaba todavía Quimbiotec, pero ya hará así, creo que unos 5 años aproximadamente que Quimbiotec ya no funciona. Cuba continúa funcionando según lo que les había dicho y quedaría una sola en México. Esto de alguna manera es lo que explicaría de alguna forma esta disminución
que yo señalaba anteriormente, aquí, ¿no? Esta caída del plasma para fraccionamiento. Lo que sí me parece importante señalar es que no sabría decir exactamente desde cuándo, pero Brasil tiene un contrato de fraccionamiento con Octafarma. Octafarma es una gran multinacional. ¿Qué significa? Que Brasil colecta plasma, creo que alrededor de unos 100.000 kilos, y eso es lo que envía a fraccionar a Octafarma y le vuelven los medicamentos hemoderivados. Entonces, de alguna manera, Brasil, si bien hoy no tiene una planta operante, pero sí está fraccionando parte de su plasma, no el total, porque según los datos mismos que han aportado, podrían llegar a tener unos 500.000 kilos de plasma para fraccionar, pero actualmente los bancos de sangre que pueden proveer plasma, por estos requisitos que yo les decía de los procesos, de las buenas prácticas de manufactura, de los sistemas de calidad, se llegaría a reunir solo 100.000 kilos. Pero bueno, al menos está fraccionando. Y sí, la información de la cual nosotros disponemos es que se piensa que para el 2026 o fines del 2026 podría ya Brasil autorizar, digamos, ya ponerse en marcha Hemobras en Recife y fraccionar, ya no tener entonces la necesidad de este contrato de fraccionamiento con Octafarma, sino fraccionar su propio plasma en Hemobras, ¿no? Esto es, digamos, información más o menos reciente, porque bueno, nosotros tenemos contactos con las autoridades, digamos, de Hemobras. Entonces, ¿qué puedo decir en conclusión? Y ya para cerrar un poco esta charla y dar lugar a las preguntas. Bueno, la industria de medicamentos derivados del plasma humano debe contemplar sí o sí lo que hace a la variabilidad biológica propia de la materia prima y del trabajo de que sus ingredientes farmacéuticos activos son biológicos, son proteínas que deben mantener su estructura, donde los tiempos de producción desde la obtención del plasma hasta la liberación del medicamento lleva aproximadamente unos 6-7 meses, donde es importante en todo esto tener todos los elementos que nos permitan disminuir lo máximo posible y con las metodologías y la tecnología actual el riesgo biológico de transmitir algún tipo de infección viral. Que este plasma humano es la materia prima indispensable sin la cual no podemos obtener otra cosa que no sean factores de coagulación, que lo podemos hacer por tecnología recombinante. Pero ninguno de los otros hemoderivados se pueden obtener sin el plasma humano. Que muchos de estos medicamentos, tales como la inmunoglobulina, los factores de coagulación, algunas hiperinmunes como el anti-RH, han sido declarados medicamentos esenciales por la Organización Mundial de la Salud, ya que hacen a la vida y calidad de vida de las personas, y todo esto determina la necesidad de un trabajo conjunto de la planta de hemoderivados con los establecimientos de sangre proveedores, a los efectos de promover el desarrollo de estos establecimientos de sangre, fortalecer sus capacidades, generar un sistema de calidad dinámico que nos permita una mejora continua de los procesos que acompañe los requisitos que crecen año a año para la industria farmacéutica de hemoderivados, ¿no? Entonces, estos son puntos fundamentales para poder asegurar tanto la calidad de la materia prima que recibimos como la cantidad, el desarrollo, o sea, cuando un establecimiento de sangre, cuando un banco de sangre satisface las necesidades transfusionales, no debe seguir extrayendo sangre para proveer de plasma a la industria de hemoderivados. Cuando las necesidades transfusionales se han satisfecho, es el momento de que ese banco de sangre comience
la colecta de plasma por aféresis. Si esto, que es importante, en América Latina se descarta un gran volumen de plasma, sea por desconocimiento de su criticidad, por falta de decisión política o carencia de políticas públicas que permitan aprovecharlo, por no cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en los bancos de sangre que podrían llegar a ser proveedores. La realidad es que hoy, al menos en América del Sur, solo Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil están aprovechando su plasma, o al menos parte de su plasma. Siempre, digamos, necesitamos desarrollar y crecer más, pero en el resto de los países de la región, el plasma se descarta, con el valor que implica la necesidad de los medicamentos y el valor económico que implica para un país. ¿Por qué? Porque si no aprovecha el plasma, el 100% de los medicamentos debe importarlos a costos muy grandes. Porque, bueno, cuando la multinacional sabe que puede vender al precio que sea y la necesidad sanitaria determina que se lo vayan a comprar, lo van a comprar. La experiencia nuestra es que cuando un país comienza a fraccionar su plasma, empieza a recibir medicamentos y entonces a su vez las multinacionales siguen vendiendo porque no se alcanza la autosuficiencia de un día para el otro y en general a veces con el incremento de los usos es muy difícil que las lleguemos a alcanzar, siempre algo vamos a tener que comprar, pero nos pone en una posición de negociación diferente cuando a su vez aprovechamos nuestro propio plasma, ¿no? Entonces, más allá de lo que implica el trabajo conjunto entre la planta de hemoderivados y los bancos de sangre proveedores, es necesario un trabajo en la región para el desarrollo y fortalecimiento de la región, justamente para prevenir estos intereses extranjeros, lo que yo les mostraba de las pocas plantas de las grandes multinacionales que hay en el mundo y que hoy están buscando el plasma de Latinoamérica, de África y de algunas regiones de Asia. Entonces, desde este punto de vista también es imperioso poder concientizar a los gobiernos nacionales para que definan aquellas políticas públicas que nos permitan aprovechar el plasma de nuestros países. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, quedo disponible para las preguntas que deseen realizar. Muito obrigado, doutora Corina. Eu pediria, então, já baixou a apresentação, eu queria fazer um pequeno agradecimento pela tão importante contribuição que nos deu hoje, expondo a problemática de plasma e sangue, né, que afetam especialmente esses últimos quadros a os nossos povos latino-americanos, né? Sí, E eu tenho acompanhado já faz muito tempo a luta de várias empresas e do próprio governo brasileiro para instalar uma unidade de fracionamento do plasma e seus produtos. Já tive conhecimento de inúmeros prejuízos, inúmeros estoques de plasma que foram destruídos por estarem ultrapassados no seu tempo para potencial utilização. De modo que agora eu passaria a palavra aos nossos dois companheiros, né? O Agostinho e o Ivan. O Ivan é o nosso grande responsável por essa atividade hoje. Foi ele quem nos recomendou esta unidade de Córdoba para bien. fazer uma apresentação e tivemos o prazer de ter a doutora Corina conosco. Então, deixaria ao Agostinho e ao Ivan que possam fazer seus comentários e, ao mesmo tempo, repassar as perguntas que a nossa audiência tenha gerado. Em não havendo perguntas, né, ou quando se encerrarem as perguntas, nós podemos abrir o microfone para aqueles que queiram fazer comentários ou outras perguntas.
Então, Agostinho e Ivan, vocês é que estão agora coordenando o Eh, nosso evento. Muy bien, muchas gracias, profesor Lauro. Hay una pregunta en concreto. Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora Andrea Corina por la excelente exposición, muy didáctica, rigor, metodología. El tiempo se ha pasado volando, ¿eh? Se ha circunscrito al periodo de tiempo comentado por el doctor Lauro Loreto. Creo que es un lujo tenerla como profesora de posgrado y, si fuera posible, como profesora de grado también, dadas sus condiciones didácticas excelentes. Hay una pregunta acerca de la preocupación por la disminución del número de unidades sin fines de lucro y cómo se podría revertir esta situación. Creo que en parte ya lo ha comentado la doctora en las Sí, conclusiones. creo que lo que yo he mostrado de Europa no es revertible, no es reversible. Sí hay una realidad, creo que en este caso, bueno, el LFB de Francia, que es el único que ha quedado, y el LFB de Francia es quien tiene el contrato de transferencia tecnológica con Emobras de Brasil. Esta empresa ha crecido y se ha ayornado en sus procesos y en su manejo, en su forma de gestión a industrias privadas, ¿no? Sus fines siguen siendo sin fines de lucro, pero a veces las industrias públicas, al depender de presupuestos de los gobiernos, no siempre se ha visto la prioridad o la importancia de estas industrias para sostenerlas. Por ejemplo, en nuestro caso, el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, somos una dependencia universitaria. Quienes trabajamos aquí somos personal docente o no docente de la universidad, pero en la década de los 90 dejamos de depender del presupuesto universitario. Y progresivamente el laboratorio comenzó a gestionar sus propios fondos, a hacerse cargo de todos los gastos, incluyendo el sueldo del personal, todo lo que sean los gastos operativos de producción y todo lo que sea inversión y, digamos, el dinero que ingresa al laboratorio por la distribución, la venta de los medicamentos, se reinvierte en la planta, ¿no? Se solventan todos los gastos y se reinvierte. ¿Por qué? Porque la industria de hemoderivados requiere de actualizaciones tecnológicas y de procesos que van evolucionando a pasos agigantados. Lo que nosotros vimos en algún momento es que si seguíamos dependiendo del presupuesto universitario, donde la prioridad es lo académico, seguramente hubiéramos terminado cerrando también, ¿no? No sé si este ha sido el caso en Europa. En estos casos, nosotros somos el único caso que conocemos a nivel mundial que depende de una universidad nacional. Pero sí en otros casos, por ejemplo, Quimbiotec dependía directamente del gobierno de Venezuela. Cuba, la planta de Cuba depende del gobierno de Cuba, pero lo importante es la asignación presupuestaria. Y a veces en un país o en una universidad como la nuestra, las prioridades o las urgencias determinan que se reduzcan esos presupuestos y en esos casos puede llegar a que sea la causa de que esta industria de hemoderivados empiece a decaer y ya no ser competitiva ante un mundo que es tremendamente competitivo, ¿no? O sea, la clave hoy es que la industria de hemoderivados tiene que ser competitiva al nivel de las grandes multinacionales, lo cual hoy implica un desafío muy grande y creo que por eso también debemos fortalecernos como región. Por eso también nosotros digamos, nuestra comunicación que tenemos, que tuvimos en algún momento con Quimbiotec, teníamos una colaboración. Estas cosas tienen que ser independientes de los gobiernos o de las ideologías,
¿no? Esto tiene que implicar políticas públicas que trasciendan lo partidario o la ideología. Y por eso también nosotros hemos reiniciado el contacto con Hemobras, porque creemos que de la región nos tenemos que hacer cargo las plantas públicas y fortalecernos para poder entrar y de esa manera, de alguna manera, poder actuar como reguladores de los precios del mercado. Porque si no, ustedes ven el mercado ha crecido, es un mercado billonario y es muy atractivo desde el punto de vista económico. Entonces, creemos que las plantas que no tenemos fines de lucro somos quienes priorizamos la salud de la población, la disponibilidad de estos medicamentos, cuando en el caso de los grandes multinacionales, los criterios decisorios, la mayoría de las veces, son los dividendos que corresponden a los accionistas, ¿no? En esos casos también nuestra región a veces, y sobre todo la Argentina, que tenemos tantos vaivenes económicos, determina muchas veces que una multinacional, si el mercado no le conviene, se retira, aunque deje los pacientes, aunque los pacientes queden sin medicamentos. Entonces, esas cosas son las que nos tienen que a nosotros ayudar a tomar conciencia de que somos responsables, y no solo las plantas de hemoderivados, los bancos de sangre, y ayudar a tomar conciencia a las autoridades, independientemente de la bandera política que sea, ¿no? Porque tiene que trascender, porque hace a la salud pública de la población. Doctora, quizás no sea, pregunto, tan importante aumentar el número de unidades en diferentes países como hacer una concertación a nivel regional y tener pocas unidades, ¿no?, que puedan suministrar los productos al resto, dada Yo la creo, complejidad, ¿no?, del mantenimiento sí, a ver, de cada unidad. nosotros en el año 2009, hace mucho que vemos las necesidades de la región, y habíamos organizado aquí en Córdoba una reunión latinoamericana con el aval de la Organización Panamericana de la Salud, donde invitamos a las otras plantas de hemoderivados que había en ese momento. En ese momento vinieron de Cuba, vinieron de Venezuela y vinieron de Brasil, aunque Brasil no estaba operante en ese momento, pero ya tenían el proyecto. La idea era ver cómo entre las 4 que estábamos en ese momento podíamos hacernos cargo de la región, ¿no? Para cuidar la región. Acá hay 2 cuestiones. Sin ninguna duda, es importantísimo que nosotros podamos trabajar en una concertación, en alianzas estratégicas entre nosotros, que puede ser por diferentes motivos, porque por ahí una planta necesita incrementar su capacidad productiva, bueno, que tenga otra planta en la región a la cual derivar su plasma mientras trabaja en sus procesos. Son múltiples, desarrollo de nuevos productos. A ver, por ejemplo, yo tiro una idea. Si Brasil va a desarrollar este producto, no desarrollarlo en Argentina desarrollar otro que también sea necesario en la región. O sea, desde este punto de vista. Pero sí también de trabajar juntos porque todos los bancos de sangre estén en condiciones de aportar el plasma. Hay elementos, hay una serie de medidas que las propone la Organización Mundial de la Salud, que se han verificado efectivas a nivel mundial, que las propone en nuestra región la Organización Panamericana de la Salud, para optimizar el aprovechamiento de este plasma. El asunto es que eso implica la necesidad de que los gobiernos lo tomen como una política pública. Y desgraciadamente en nuestra región siempre tenemos algún otro problema que es más urgente. Entonces no se visualiza la necesidad, pero creo que quienes estamos en esto somos quienes tenemos que encontrar la forma de poder hacerlo visible a nuestras autoridades, y la importancia de tener políticas públicas acordes para esto, ¿no?
En el caso de Argentina, nosotros lo trabajamos en una relación muy estrecha con el Plan Nacional de Sangre. Eso es indispensable, ¿no? Entonces, se debe crear una red que permita ir creciendo. Muchas gracias, profesora. Iván, el profesor Iván Torres. Muchas gracias, querido Agustín, querido doctor Lauro. Doctora Andrea Corina Zucchi, un verdadero placer escuchar su presentación. Felicitaciones y enhorabuena por ello. Tuve la Muchas gracias. oportunidad en el año 2016 de conocer la planta de hemoderivados en la Universidad Nacional de Córdoba. Y precisamente eso es algo que quiero resaltar y que usted lo ha mencionado. Es la única planta que está vinculada directamente a una universidad y que mantiene una producción de lo que podríamos considerar, en este caso, medicamentos estratégicos. Dada la necesidad de ellos en la región. Y aquí han surgido otras preguntas antes de yo realizar algunos comentarios. Quizás nuestra colega Lucimar Aguiar nos menciona que gustaría saber cómo se recibe el plasma, cómo se consigue viabilizar en Argentina y cómo eso es viable o cómo podría ser viable en Brasil. Y si hubo pérdida de donadores de sangre, digamos, ¿cómo se puede esto manejar? Bien. Yo mencionaba recién que nosotros trabajamos y somos parte del Plan Nacional de Sangre de Argentina, ¿no? Entonces, Argentina, el Plan Nacional de Sangre, que hoy se llama Dirección de Medicina Nacional de Medicina Transfusional, trabaja con los referentes de cada una de las provincias. Argentina está dividida en provincias donde cada gobernador, cada ministro de salud de cada una de esas provincias designa un médico especialista de la especialidad de la hemoterapia a cargo de la red de sangre de esa provincia. Entonces, cada uno de estos referentes provinciales, junto con la planta de hemoderivados y junto con el referente a nivel nacional, conforman la red del Plan Nacional de Sangre. Todo se trabaja desde allí, porque ahí es donde uno comunica cuáles son los estándares. Esto implica realizar, por ejemplo, si un banco de sangre quiere ser proveedor, nosotros enviamos una guía de autoinspección que releva todo el funcionamiento del banco de sangre. Después nosotros hacemos una auditoría, si se cumplen mínimos requisitos se hace una auditoría. Por otro lado, en Argentina tenemos disposiciones del ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, donde deben presentar una serie de documentación para pedir la autorización para poder ser proveedores de plasma. Entonces, desde ese punto de vista es como se inicia. Después nosotros tenemos una serie de indicadores de calidad de donde vamos evaluando cómo recibimos el plasma. Uno de los puntos que consideramos en esto son los resultados del reanálisis serológico, los datos epidemiológicos que que cada banco de sangre debe entregarnos desde cada año para que nosotros podamos conformar lo que es el Plasma Master File, que es un documento crítico, y donde en esto, para nosotros las auditorías que hacemos a los bancos de sangre, no es una inspección de pasa no pasa, puede ser que el banco de sangre no esté en condiciones deba incrementar o tomar algunas acciones correctivas, pero para nosotros es una oportunidad de desarrollo, donde vamos detectando los puntos fuertes para potenciarlo y aquellas debilidades o no conformidades para que se tomen las acciones correctivas. Implica un trabajo enorme porque implica un contacto muy frecuente con los bancos de sangre, pero bueno, lo tenemos desde la planta de manera individual, si se quiere, con cada uno de los bancos,
pero se tiene también a nivel de este Sistema Nacional de Sangre, ¿no? Por eso creo que lo clave es la articulación entre el Sistema Nacional, la planta de hemoderivados y los bancos de sangre. Esa es la red que hay que trabajar. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, actualmente, ahora a partir de este año, dentro de la Asociación Argentina de Hemoterapia, se creó también un comité de plasma y hemoderivados para trabajar con aquellos bancos de sangre que hoy no reúnen los requerimientos de proveedores a la planta, ¿no? Pero entonces es otro actor el que va a trabajar con esos bancos y es una asociación científica. Entonces, lo importante es generar las redes que permitan avanzar para un mayor aprovechamiento del plasma. Está muteado, doctor. Está sem som. Ivan, liga o microfone. Tiene que ligar el micrófono. Sí. Las dispensas del caso. Doctora, si podría compartir con nosotros cuál es el porcentaje de la administración para la Universidad Nacional de Córdoba con la finalidad de gestionar la planta de hemoderivados. La Universidad Nacional de Córdoba no aporta ni un solo peso para la universidad, para el laboratorio de hemoderivados. En un inicio, Me la década parece, de los... doctora, que Sí. me parece, doctora, que la pregunta está más en el sentido de si el laboratorio de hemoderivados aporta al, ¿A la universidad? a la propia universidad. Sí. El laboratorio rinde cuentas a la universidad. Las prioridades de distribución del dinero que ingresa al laboratorio son del laboratorio. No obstante, hay proyectos universitarios que pueden estar relacionados a nosotros, por ejemplo, investigaciones, o hay algunos proyectos de la universidad que son tan críticos y que aunque no hagan hemoderivados, pueden estar relacionados a la salud pública en general, donde el laboratorio apoya. No hay un porcentaje determinado, hay una evaluación de proyectos que en base a eso y mientras el laboratorio garantice el cubrir todos sus costos y la inversión necesaria, sí se aporta a la universidad. Nuestro colega también menciona en los países exitosos cómo se integraron las buenas prácticas para colecta de sangre con las buenas prácticas de manufactura para hemoderivados, especialmente la logística entre estos dos elementos del proceso. El elemento clave para todos, hay un documento de la OMS, que es la guía, digamos, es una guía para países de bajos y medianos recursos, y menciona distintos puntos, pero a mi juicio el principal, porque es el que anula todos los otros, es la definición de políticas públicas. O sea, que el involucramiento del gobierno. Generalmente eso, cuando el gobierno está involucrado, se traduce en un sistema nacional de sangre fuerte, con un presupuesto asignado, que le permite trabajar con los bancos de sangre de ese país. Otra de las medidas necesarias es, por un lado, la donación voluntaria y repetida de sangre y plasma. La realidad es que en general en Latinoamérica, la donación se llama relacionada por reposición o familiar. Es decir, internan un familiar mío y me piden tantos donantes, ¿no? Que yo debo contribuir con tantos donantes. Eso no garantiza si los países donde la población está concientizada de la necesidad de sangre y plasma, el donante solo va a donar sin que nadie se lo pida. Pero ese es un elemento fundamental a trabajar. Y la otra es la centralización de procesos. Otra característica de nuestra región es la gran atomización en muy pequeños bancos de sangre. Bancos de sangre que tienen a veces menos de 1000 donantes al año, lo cual implica 1 o 2 donantes por día. No tiene sentido. Entonces, en eso hay una categorización que establece la Organización Panamericana de la Salud, donde uno dice, los bancos que debieran funcionar son los que tienen más de 10.000, 15.000 donantes. Entonces,
a nivel, digamos, de países de más altos recursos, están en 30.000, 50.000 donantes anuales, ¿no? Esto es lo que optimiza, ¿por qué? Porque centralizo, me permite actualizar tecnológicamente, implementar las mejores metodologías, jerarquizar la profesionalización del personal, desarrollar incluso la investigación en los mismos centros de sangre. Ahora, si usted tiene un banco de sangre donde tiene que tener personal para atender 2 donantes, pero para atender 2 donantes va a tener una secretaria que lo reciba, un médico que le haga la anamnesis y la evaluación clínica, un técnico que haga la extracción. Puede ese mismo técnico procesar y eso, pero va a tener que mantener una centrífuga, mantener ultrafreezer, mantener freezer, mantener todo, no le dan los costos. Entonces este banco de sangre se queda, y llega un momento en que, digamos, puede ser que en un comienzo pudiera haber sido proveedor, porque hizo un gran esfuerzo, pero no puede seguir el ritmo de la industria farmacéutica. Entonces, lo clave es la centralización en grandes bancos. Correcto, doctora. Hay una pregunta adicional que está en función también del tema operativo. La pregunta que plantea nuestro colega es, del costo total del laboratorio de hemoderivados o de la gestión financiera, ¿qué porcentaje está destinado a la parte administrativa propia del laboratorio? Porque usted nos ha mencionado, y si bien es cierto, tiene que estar, para hacerse sostenible, también tiene que estar invirtiéndose en investigación, en tecnología. Entonces, nos pregunta uno de nuestros colegas cuál es el porcentaje, digamos, que demanda la parte de gestión administrativa. Bueno, yo desconozco lo que es los costos, el manejo de costos. Sí, lo que les puedo decir es que para uno poner una industria de hemoderivados y que le sea rentable, con todo lo que implica, que sea cubrir costos directos e indirectos, y a su vez poder invertir, esa planta va a andar si fracciona por lo menos 100.000 kilos anuales. Querer poner una planta porque yo en mi país puedo disponer de 30.000 kilos, no le van a dar los costos, ¿no? Entonces, esto es conocido a nivel global, ¿no? Poner una planta implica que yo tengo que disponer de 100.000 kilos. Entonces, es mínimo, porque con menos, nosotros arrancamos con menos, pero bueno, teníamos lo del presupuesto universitario y era otra realidad del mundo, ¿sí? Esto que decíamos, ustedes fíjense, en la década 80, los comienzos de los 90, 13 plantas en Latinoamérica, pero 13 plantas de las cuales nosotros éramos de los que más fraccionábamos, porque ni Quimbiotec ni Cuba llegó a los volúmenes nuestros. Entonces, puede hacerse sostenible, pero cuando hay que empezar a cumplir requerimientos que son internacionales y globales, hay que manejar otro volumen de trabajo. Correcto, doctora. No hay otras preguntas planteadas en el chat. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer à doutora Corina, né? Em primeiro lugar, queria saber se essa planta da Argentina exporta produtos para outros países, além daqueles considerados parceiros, que fornecem o plasma, como era Paraguai, Uruguai. Nosotros exportamos los medicamentos elaborados con el plasma de esos países. Elaborado con plasma argentino no, porque no cubrimos el 100% de las necesidades de nuestro país. Actualmente nosotros cubrimos el 40% y la prioridad nuestra no es la exportación, que tal vez económicamente nos podría redituar más, sino en satisfacer las necesidades del país. Entonces, nuestro compromiso, el plasma argentino, tiene como prioridad la Argentina. En alguna época exportamos más porque, bueno, es como todo. El desarrollo de nuevos productos hasta que entra el nuevo producto en el mercado
y es una realidad en todo el mundo, hay intereses que obstaculizan la entrada del producto, ¿no? Entonces, hasta que se sortee eso, bueno, el producto se comercializaba a veces en otros países y en una época sí, diría, sí, los comienzos de los 90 exportábamos a otros. Actualmente no. Priorizamos el plasma, el mercado argentino, las necesidades de Argentina, y sí, en el caso de el plasma, de los medicamentos elaborados con el plasma de Uruguay, Chile o Paraguay, van a Uruguay, Chile y Paraguay. No mandamos, por ejemplo, a Chile el medicamento elaborado con plasma uruguayo, ¿no? A Chile con plasma chileno, Uruguay con Chile, Uruguay, y así. Isso me faz fazer a outra pergunta, que é uma curiosidade. Existem diferenças de plasmas, né, de origens do Paraguai, do Chile, da Argentina? Quais são as características que mostram que são diferentes ou que têm alguma característica específica e interessante para ser comentada? A ver, en general, con los países de la región, epidemiológicamente, generamos los mismos anticuerpos ante los mismos problemas epidemiológicos, los mismos virus, por ejemplo, las mismas bacterias, ¿no? Por ejemplo, durante el COVID, nuestra gama endovenosa tenía altos anticuerpos de anti-COVID. Tenemos en general las mismas cantidades, los mismos niveles de anticuerpos de antihepatitis A, porque los esquemas de vacunación en los países de la región son similares, porque todos tenemos dengue, porque, digamos, tenemos más o menos las mismas enfermedades, ¿no? Sí, ¿en qué tenemos diferencia? Bueno, en alguna época el plasma de alguno de los países no tenía los niveles de proteínas que teníamos, por ejemplo, acá en Argentina, pero en Argentina en unas épocas vivíamos asado, hoy ya no tanto, digamos el consumo de carne, ¿no? Pero están dentro de lo normal. Por ejemplo, si para la elaboración de gamma globulina antitetánica había países que tenían mayor niveles de anticuerpos que otros, pero no cosas no significativos, ¿no? Sino porque en realidad para elaborar una gamma globulina hiperinmune usted tiene que partir de una inmunización activa, no de la inmunización de los esquemas de vacunación de nuestros países. Si uno nota, se ve la diferencia, pero no alcanza para decir, puedo elaborar este medicamento con este y con este otro no, ¿no? En general compartimos más o menos, es cierto que fíjense que son dos países limítrofes, ¿no? Pero en general compartimos las mismas patologías y los mismos esquemas de anticuerpos y de vacunación. Muito bem. Agostinho, tem mais alguma pergunta? Ivan, mais alguma pergunta? Que estamos chegando ao fim da nossa palestra. E nenhuma pergunta mais? No, está todo claro. Ótimo. Yo sí, me llamó la atención el tema del reanálisis, ¿no? Y también, es decir, eso es con carácter previo cuando llega al plasma, pero también se analiza una vez inactivado el virus, ¿no? Sí, la cuestión es la siguiente. Cada banco de sangre analiza individualmente cada donación. De cada donación de sangre o de plasma se toma una muestra que se analiza no solo lo requerido por nosotros, que es lo viral, sino también hay una serie de otros análisis que los establece obligatorio las normas de medicina transfusional. Ellos analizan individualmente. Nosotros como planta de hemoderivados, y porque todo el plasma que recibimos ya ha sido analizado en el banco de sangre de origen, reanalizamos en pools que hemos validado tanto para lo que es tecnología de screening, que puede ser quimioluminiscencia, por ejemplo, hoy en día, fue ELISA en algún momento,
Y reanalizamos también todo lo que es biología molecular, ¿no? Sea NAT o nosotros reanalizamos por PCR. Entonces, y después, el pool eso reanalizamos en pools, pero chicos. Después, el pool de plasma inicial se reanaliza, que ahí tenemos sí unas 8.000 unidades, y se analiza el producto final. Muito bem. Então, nós estamos Doctor chegando... Lauro, si me permite, solo hacer algunos comentarios de algunas precisiones importantes que considero de la presentación. Sim, La doctora Suki nos ha mencionado que hay uno de los puntos críticos es la dependencia de los proveedores, que vendrían a ser los bancos de sangre. El hecho de que existan dos actores importantes, que no es solo la planta, sino también el banco de sangre o el hemocentro, que la Organización Mundial de la Salud haya declarado como en la lista de medicamentos esenciales a estos medicamentos, y que de todos los medicamentos que se producen, el factor 8, el factor 9, la albúmina sérica humana y la inmunoglobulina endovenosa son aquellos que tienen mayor demanda, que hay un especial cuidado con el tema de controlar el virus de hepatitis B, hepatitis C, parvovirus B19 y VIH, y para ello se emplean métodos de inactivación viral, de remoción viral, se evalúa al donante, se evalúan situaciones de riesgo. Yo creo que son algunos de los aspectos que ha resaltado la doctora durante su presentación y que son importantes tener en cuenta a partir de ello. Muchas gracias. muito obrigado. Perfecta síntesis. Enquanto eu vou convidar aqueles que estão participando ainda do nosso evento, que abram suas câmeras, que a nossa secretária, a nossa coordenadora do programa educacional, nessa parte administrativa, faz sempre uma foto para registro. Então, queremos aproveitar já para agradecer a Cibele os seus esforços para viabilizar esta atividade. Quero agradecer ao Ivan Torres Marquina, que é nosso companheiro de longa data, que foi quem nos indicou Daniel Alemandi para fazer a apresentação, que, por falta de agenda, recomendou a doutora Corina para fazer essa apresentação. Nós queremos agradecer ao nosso amigo Garcia Assuero Agostinho, que nos auxiliou nessa atividade, e muito especialmente a doutora Corina pela brilhante apresentação. Todos com a câmera aberta, fazer a foto, e deixamos as palavras finais à doutora Corina para se despedir do nosso público. E enquanto agora vamos falar entre nós das academias da Espanha e do Peru, acho que esse tema de insumos do sangue são extremamente importantes e poderíamos fazer um simpósio especial para falar das experiências do Brasil, do Peru, da Argentina, da Espanha e de outros países que queiram compor-se conosco. Esse é um grande problema e uma grande oportunidade, grande problema para as nossas populações e uma grande oportunidade para os cientistas que atuam nesta área. Doutora Corina, por favor, faça as suas despedidas y nuevamente con nuestros agradecimientos. Bueno, yo les agradezco, digamos, la oportunidad de compartir con ustedes todo esto. Más allá de la elaboración de los medicamentos, la importancia del trabajo con los bancos de sangre, creo que lo importante es que todos tomemos conciencia de la trascendencia de actuar en relación a la obtención de productos derivados del plasma humano. La cantidad de pacientes son cada vez más y nuestro compromiso, digamos, tiene que ser con ellos, ¿no? Así es que les agradezco la oportunidad, quedo a disposición de ustedes para lo que puedan llegar a necesitar a futuro y que podamos seguir trabajando en este sentido por los pacientes de nuestros países y de la región.
Así que muchas No te gracias. olvides, por favor, de agradecer a Daniel Alemande. Le voy a transmitir, le voy a transmitir. Graças. Muchas gracias. Estamos encerrando a nossa palestra sobre os componentes insumos do sangue. Muito obrigado a todos e não se esqueçam que teremos novas atividades na academia na próxima semana e, portanto, se inscrevam e participem. Uma boa noite a todos e até breve. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego. Un gran abrazo y Hasta hasta luego. pronto. Gracias. Buenas noches, un gran abrazo. Gracias.